lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Muchísimas gracias por continuar con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Desde luego bien informados con nuestros equipos y nuestros colegas presentadores de noticias. Vamos de inmediato en esta hora y media, como siempre, a ofertarles a ustedes los diferentes puntos de vista con relación a temas vigentes hoy en día y que tienen que ver con toda la actividad política, económica y social de nuestro país. Como siempre, saludo a nuestros acostumbrados panel del día viernes. Tania Pastor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Gracias, Ernesto, un placer estar acá un viernes más con toda la audiencia del Grupo Megavisión, con Carlos, con Bessie, con Juan, y esperando siempre promover esa alta tolerancia a las voces disidentes o a las voces diferentes de lo que uno piensa, porque el panel es muy plural, yo creo que nos da para todo, ¿verdad? Así es, en efecto, de eso se trata, establecer cánones de ética y sobre todo para poder de alguna manera que cada quien de ustedes pueda externar su opinión sin ningún sesgo, sin ningún tipo de, pero sí con el canon de la ética y que el también respeto, nuestra ¿verdad? audiencia pueda opinar, porque para eso Para eso ¿verdad? estamos, Pero para exponernos, siempre con sí. mucho respeto, independientemente que no compartamos todas las mismas opiniones, creo que el respeto es fundamental para este Así tipo es, de en efecto. Este es el Día de las Mujeres. Vamos a saludar a Bessie Ríos también. Buenos días, un ¿Cómo placer, estás, un placer, un gusto acompañarles, Carlitos, Tania, Juan, y un saludo para la audiencia. Es 15, es viernes, relajémonos en el tráfico, por favor. ¿Verdad que sí? Sí. Hoy es día de pago. Pues ya, sí. ya está No, pesado, qué ¿verdad? ganar. Hoy es día de pagar. Guarden el Buen día, dinero, bienvenido, guarden Carlos. el ¿Cómo dinero, estás? no vayan a ir a chupar. Compren ropa y no Sí. Bienvenido, Hola, Carlos. buenos días, un gusto estar acompañándolos de nuevo por acá. Gracias también, Juan Contreras. ¿Cómo Buenos estás? días a todos, buenos días Ernesto y a la audiencia de Megavisión. Bueno, sin duda alguna hay temas muy importantes en el abordaje, pero antes queremos darle la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestro patrocinador de este segmento, Banco Agrícola. Abrimos la cuenta del mar para proteger nuestros manglares. Súmate tú también. Banco Agrícola presenta. Vamos de inmediato, desde luego, gracias al Banco Agrícola, a darle paso ya al análisis pertinente de los temas que esta semana sin duda alguna han estado vigentes, y es precisamente que el tema de las administraciones de las alcaldías sigue siendo hasta cierto punto lleno de mucha incertidumbre, ¿verdad? Cuando se trata de ver cómo harán los alcaldes para administrar los municipios si no podían con uno, la pregunta muy típica, ¿verdad? ¿Cómo harán con otro o varios, como lo hemos visto hoy, de acuerdo a cómo queda la configuración de los nuevos distritos frente a los municipios, que son en este caso 44? Comienzo contigo, Bessie. Sí, creo que ese es el reto y esa es la pregunta que hasta el momento no se oye respuesta. Ciertamente la reforma traía, desde mi perspectiva, aparejado el tema de retener municipios o perder la menor cantidad de municipios posibles. Eso ha quedado evidenciado, no ganaron los 44 municipios y un par ganaron con alianzas, que los otros los ganó Arena, PCN, PDC y son de ellos, pues no de Nuevas Ideas. Pero el reto de unir municipios para generar super municipios y tener estos super 44 alcaldes, que de los 44, 8 son mujeres, es lograr llevar el desarrollo a las zonas deprimidas económicamente en estos territorios, porque unir los municipios no elimina ni la pobreza ni a la población que está en condiciones de falta de oportunidades y marginalidad. Y preocupa porque antes tenías a tu alcalde que vivía a 3 cuadras de tu casa, en el barrio de tu zona, y le podías llegar a tocar: mire, se murió fulano, nos ayuda con la caja, mire, se apagó tal foco, mire, nos manda a gente a chapodar, y ahora les toca desplazarse hasta donde va a estar la superalcaldía de este municipio. Si siendo municipios pequeños, donde tenías al alcalde cerca, donde se supone que había una estructura de municipalidades
no lograste desarrollar la zona, ¿cómo lo vas a hacer ahora que estás alejando más el tema de el acceso a los que gobiernan el territorio para las poblaciones? Y tampoco se habla el tema de cómo se van a organizar estos territorios, porque una solución podría ser el desarrollo de las ADESCOs, que la población aprenda a organizarse. Lo que pasa es que en este país la cultura de organización fue asesinada en los 90 porque les recordaba a los gobiernos de Arena las organizaciones de los 60, 70 y 80, que es lo que no ha perdido Nicaragua. Nicaragua mantiene organizaciones en los barrios. Entonces ahí vos entras y no sos del barrio y todo el mundo se da cuenta y te sacan. Estamos hablando de prácticamente alcaldes virtuales, como recientemente lo estableció una titularidad de un matutino. Es decir, hay un alcalde por municipio, pero también por los distritos va a haber como un gerente, una especie o gerente o jefe de distrito. Carlos, ¿cuál es tu análisis? Comparte un poco los puntos de vista que plantea Bessi. Mira, yo sí creo, yo no sé si felicitar a los 44 alcaldes que ganaron o solidarizarme con ellos. ¿No lo merece? Por el problema. No, por el gran reto que tienen. O sea, y como te dijo alguien que vino hace poco aquí, del gran coyol en el que se han metido. O sea, de verdad es serio a lo que viene, a lo que se van a enfrentar. O sea, si ya tenían problemas limitados, cada uno de ellos en función de la administración de los recursos, bueno, el resultado electoral, creo que a todo el mundo le queda claro de que fue un voto de castigo de los ciudadanos a las gestiones municipales. ¿Y por qué? Porque no había recursos, porque no había inversión, porque no se atendían las necesidades de las comunidades por falta de recursos. Entonces, eso a este día no se ha solucionado. Lo único que se ha hecho es pegar problemas, juntar problemas. Entonces, se puede entender eso como de merecer la capacidad administrativa, creativa que puede tener. Mira, mientras tú tengas el mismo marco legal, o sea, magia no puedes hacer. Más cuesta arriba puede ser. O sea, no es que no puedes hacer magia, lo que tenés que hacer es cambiar ese marco legal para permitirles de alguna manera tener más ingresos. Pero si el marco no lo cambias, vas a tener los mismos ingresos y vas a tener los mismos problemas ahora exponencialmente más grandes, porque ya no vas a resolver, por ahorita en el caso de la capital, aquí con el alcalde Durán, ya no va a tener que resolver los problemas solo del municipio anterior de San Salvador. Hoy se le suman los problemas de Mexicanos, que tenía serios problemas, que tenía serios problemas, que no tenía recursos. Entonces, ¿cómo va a hacer? ¿Va a quitar dinero de lo que tiene San Salvador para atender los problemas de Mexicanos? Y entonces va a dejar de atender a la gente de San Salvador. Entonces, de verdad es un serio problema si las cosas no cambian a como las tienen planteadas en este momento. Ok, vamos a ver, ¿qué piensa acá a mi diestra, verdad? Bueno, primero, yo creo que todavía no está definido cuál va a ser la cabecera, ¿verdad? ¿Cómo no? Perdón, ¿cuál va a ser la capital? Sí, la capital no, Todavía fíjate que ese es un buen elemento que tú estás planteando. En la ley, cuando la aprobaron, la capital no aparece, pero sí la cabecera la cabecera pero todavía no aparece, todavía no está resuelto el tema de los impuestos, de las tasas, ¿verdad? Tasas, que es otro elemento que se suma a esa duda que decía Carlos, ¿no? Sí, lo que sucede es que a mí me gustaría ver, bueno, ya tenemos que vivir estos 3 años, cada alcalde enfrenta tremendo reto, como lo dice Carlos, pero yo sí tengo la expectativa que, por ejemplo, la señora de alcaldesa de Antiguo, bueno, ahora la Libertad Este, la reina del Este, les va a enseñar. Yo creo que esta señora les va a enseñar que sí se puede. Lo que sucede es que es un reto bastante grande. Aquí estamos acostumbrados que los funcionarios llegan al cargo no realmente por la vocación de servicio ni con la intención de servir, sino que realmente llegan por otras motivaciones espurias, algunas veces. Pero lo cierto es que también se necesita cierta cualificación. Es que a pesar de que se trata de una elección popular, realmente no es recomendable que llegue cualquier persona. Es que lo que sucede es que si alguien llega que no conoce de planificación, de organización, de estrategias, no tiene la preparación medianamente necesaria para gerenciar, yo creo que bien difícil se va a lograr. Sin embargo, eso no es impedimento, porque siempre a veces dicen no hay que saberlo todo, sino hay que tener el número del que sabe, ¿verdad? Entonces, allí se va a ver la astucia de las personas que carezcan de esta cualificación en rodearse de personas que sí la tengan y que sí la tengan en diferentes áreas. Es decir, eso no pasa jamás
por empezar a llevar a todos los amigos, a los cheros, a los activistas, a los miembros del partido político que me apoyó. No, eso pasa por seleccionar a los mejores perfiles para los cargos que se van a necesitar, porque el reto es demasiado grande. Y eso pasa para que lleguemos de una vez a la Asamblea Legislativa, para que por fin se apruebe una ley de la función pública, una ley del nepotismo, o que se reforme la ley de ética gubernamental. Es decir, esto no es tan simple como solo verlo hacia adentro de las alcaldías, sino que también hacia afuera, porque el gobierno es algo integral. El aparato estatal no solamente es para abajo, sino que es a los lados, hacia arriba, en todas direcciones. Y si no se tienen las herramientas suficientes, ya en este momento no vale la pena estarse, que si podían ser, que si debieron ser más municipios, que si era el momento, ya estamos aquí. No, ya estamos. Entonces hay que hacerle frente, y hay que hacerle frente de la manera más inteligente. Aquí van a haber alcaldes que de verdad van a dar vergüenza, pero yo sí creo que van a haber algunos que se van a esforzar por lograr. Tú lo ves como un reto desafiante para ellos, pero lo que decía Carlos, Creo y que esa es parte de la discusión que hemos tenido a lo largo de este tiempo atrás, es cómo va a administrar más allá de lo que ya se ha puesto a prueba, que a veces cuesta administrar uno, no digamos en el caso de Chalate con el del PCN. Pero yo son no creo 20 que sea municipios. imposible. Si Una tú tienes una pregunta, perfecta Juan. planificación. Así es. Vamos a ver, Juan, te voy a hacer una pregunta ya quizás concatenando un poco el análisis de aporte introductorio que están dando tus compañeros de mesa. ¿Será que algunos alcaldes van a apostarle más, llevar más obras, a los distritos que más le generen votos y menosprecien a aquellos que no tengan? Lastimosamente. Es una buena pregunta, ¿no? Es válida. Eso va a pasar. Sí, la cuestión es que la lógica te indica que así va a ser, ¿verdad? Y de hecho las estrategias cuando son de campaña, tú ves los centros de gravedad, le llaman algunos, o los centros poblacionales donde hay más gente, y le decís, mira, aquí es donde tenés que enfocar más trabajo porque aquí es donde hay más votos, ¿verdad? Y una de las Aquí cosas, tenés que pescar. Sí, pues sí. Ya pasó con la DOM. La cuestión de las cosas... Ya pasó. Ya vamos a lo debatir. difícil de esas Vamos a ver, cosas ya vamos a es que, debatir ese punto. pues la gente tiene necesidades diversas en territorios más grandes. Pasa eso, y los tiempos muy cortos de los periodos municipales, o sea, hay alcaldes que llegan con inexperiencia y pasarán algunos meses para que se lleguen a sentar en el cargo y ver cómo es las decisiones que se tienen que tomar. Con consejos plurales a veces se vuelve difícil también, si tenés, no te dan la gobernabilidad que necesitas. O sea, hay varios elementos que requieren un liderazgo excepcional de los 44 alcaldes. También necesita que sean creativos en las políticas públicas, proactivos, a ver qué más pueden mejorar. Y no solo, porque yo he visto varias entrevistas de los alcaldes que han sido electos y vienen y dicen que van a trabajar de la mano del presidente Bukele, y yo celebro eso porque el gobierno central les puede echar la mano en algunas cosas. Pero las necesidades, digamos, no le voy a hablar al presidente para que me vaya a tapar una fuga, un agujero que hay en la colonia, pues, o se dañó una lámpara, no le voy a hablar, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que el liderazgo local tiene que demostrar que puede resolver esos problemas. Yo no lo creo tan como superalcaldías, porque a nivel latinoamericano hay alcaldías de ciudades mucho más grandes que la nuestra, y no nos vayamos tan lejos, pues en Guatemala hay municipios mucho más grandes que los nuestros, pero la capacidad de gestión y ver también cómo la descentralización le lleva a cuestiones como si imponen multas de tránsito por mal parqueados, y todo eso, esos fondos ingresen a las alcaldías y no vayan al viceministerio de transporte o al gobierno central, sino que sean creativos, pero que le propongan también al gobierno central. Tienen que llegar a hacer principalmente y primeramente, a mi juicio, un diagnóstico de qué es lo que están recibiendo, porque también hay alcaldías que habrá que pasar su contraloría, su auditoría, para ver qué se están recibiendo, que ya están endeudadas. Hay alcaldías que están endeudadas, hay algunos que otros alcaldes electos que han comenzado a denunciar situaciones. Sí, el de San Miguel, por ejemplo, fue enfático. Que habrá que ver qué tan cierto es esa situación, ¿verdad? Que estaban sacando los escritorios. Y comenzar a buscar, ya teniendo el diagnóstico, ver cuál es la problemática principal, entrarle y buscar fuentes de financiamiento, que no todo es un financiamiento de impuestos municipales o de tasas, sino que también pueden buscar cooperación internacional, pueden buscar a socios públicos privados, o sea, si yo tengo empresas
de determinada cuestión en mi municipio, si me deben, decirles, miren, ustedes le deben tanto a la municipalidad, arréglenme este parque, arréglenme esta calle. O sea, situaciones creativas que los va a obligar a llevar. Que pueden llevar al beneficio de la... Es una prueba de fuego. Abro el debate entre ustedes. Tienen la palabra. Es interesante, ¿no? Que una empresa que tiene presencia, ponele en 2 de los 3 distritos que te toca generar ahora como municipio y te debe impuestos en 2 de estos lugares, podés hacer el canje, ¿no? El porcentaje tal de impuestos se paga en efectivo y lo otro que correspondería a ese pago, mire, pínteme las aceras, arrégleme, se pueden hacer esos canjes. Pero también hay otro tema, el tema de la recolección de desechos sólidos. Cada alcaldía tiene un contrato con cualquier empresa. Y cuando vos venís a hacer la evaluación económica, hay unas que están pagando más, hay otras que están pagando menos. ¿Cómo armonizas todo ese ingreso? Pues porque al final del día a vos te interesa tener bien atendida el tema de recolección de basura, que ese es el clamor de la gran mayoría de la población, y eso es lo que ha quitado alcalde, de la ineficiencia en el tema de la recolección de desechos sólidos, que para eso pues doña Mil es la que puede dar lecciones arriba y abajo, ¿verdad? Ahí en Antiguo Cuscatlán se recoge la basura de lunes a sábado y se barre todos los días la comunidad, y tiene un proyecto social donde a quien se contrata es a mujeres jefas de hogar. Lo que no se debería poder hacer es que lo hagas todavía en Antiguo y ya no lo vengas a hacer ahora, por ejemplo, en Huizúcar, en San José Villanueva o en Huizúcar. Si barres todos los días aquí, tenés que barrer todos los días allá. Que tiene que armonizar todo eso, y el proyecto social de ella de darle trabajo a mujeres jefas de hogar para esa, digamos, labor es interesante. Habrá que ver si logra hacer todo este andamiaje ya en zonas un poquito más grandes, ¿va? Porque Antiguo es más chiquito, es más fácil llevarte un par de camiones. La gente ya está acostumbrada a que todos los días pasa la basura, ya sabe dónde dejarla, a venir a acostumbrar a un municipio que cada 3 días, si es que con suerte, pasaba el camión. Además del tema de lo recreativo, ¿verdad? Que en el caso de Antiguo, la creación de el sitio de estacionamiento para que no estuviera, para poder recolectar fondos. Ok, vean, y estas preguntas que ustedes están haciendo ahora y que ponen en tela de juicio esa que yo llamaría que es una prueba de fuego para todos los alcaldes electos, los 44, para administrar el resto de distritos, se hicieron, quien elaboró la ley, se hicieron esas preguntas quienes elaboraron esta ley. No, eso era con fines electorales. Yo fíjate que a eso me iba a referir, porque si tú lees el decreto de la ley de reordenamiento territorial, donde se unieron los municipios, a que se crearon los 44 municipios, no es muy grande. 13 o 14 artículos. Pero al final hay casi un atarrayazo general, donde este problema de esas diferencias de las ordenanzas, de las tasas, de los impuestos de los 262 municipios, ahora juntándolos, se va a mantener de la misma forma, porque hay un artículo que te dice que mientras el nuevo municipio no haga cambios, ¿verdad?, en esas ordenanzas o en esas tasas de impuestos o en las cosas que hace como alcaldía, pues se mantendrá lo que tenían antes cada uno de esos territorios. Entonces, tú vas a tener municipios en donde vas a tener tasas diferenciadas y por lo tanto vas a tener siempre el déficit que ya tenían antes los municipios, lo que estaban hablando ahora de Antiguo Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán es un municipio que tiene sumamente claro los ingresos que tiene y cómo los gasta para darle un buen servicio a la población, pero te puedo asegurar que en Zaragoza no son tan eficientes y por eso la población los castigó a los que gobernaban, les quitó la mitad de los votos que habían obtenido en la última elección. ¿Por qué? Porque no administraban bien las cosas, porque tienen déficit, porque tienen malos servicios. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora a doña Mila le va a tocar agarrar dinero del antiguo municipio que tenía ya ella, de que es Antiguo Cuscatlán, para atender los déficits de Zaragoza. Entonces, si eso lo hace, va a desatender al municipio original. O sea, le va a impactar. Le puede impactar. Entonces, definitivamente hay que cambiar todo el marco en el cual los municipios se gestionan. Yo te pongo un ejemplo. Los impuestos que pagan todas las empresas hacen su declaración anual, así como hacen con la renta, lo hacen con las municipalidades, ¿vea? Se pagan al año.
Pero ¿qué pasa? Esa tasa es bien baja, súper baja. ¿Por qué? Porque los municipios tenían compensaciones con las transferencias del FODES. Entonces no necesitabas tener esto alto. Pero si ahora les quitaste el recurso del FODES, vas a tener que compensarlo de algún lado. Si es que el dinero no crece en árboles. El dinero lo pagamos los salvadoreños de cualquier forma, con tasas, con impuestos, con lo que sea. Entonces, ¿hay necesidad entonces de aumentar esas tasas de impuestos o de las tasas de los servicios que prestan las municipalidades? O sea, o hay que hacerle otro tipo de transferencias a las municipalidades, por decirte. Ellos tienen la competencia de arreglar las calles de su municipio, pero quien cobra el fovial es el gobierno central. Entonces, ¿por qué no le damos una parte de eso? En razón de lo que consumen los habitantes de su municipio, darles y hacer esas transferencias con lo que recogen del fovial. Y eso compensando que tenés un municipio que tiene plata, pero cuando unís 20 que no tienen. Sí. Hay una cosa, acordémonos, aparte de y olvidémonos del FODES, ¿verdad? Porque está reducido a y no es una fuente ahorita de ingresos para los municipios, no lo tienen, pero están los impuestos municipales, que ahí tiene la ley de impuestos municipales que eran 262, que ahora tienen que armonizarse para solo ser 44. Esa ley de impuestos municipales la aprueba la Asamblea Legislativa, y hay una ley general tributaria municipal que sirve como ley marco, y bajo esa ley pones las leyes municipales. Están las tasas, que son el pago de una contraprestación que la municipalidad da por alumbrado público, por recolección de basura, por mantenimiento de calles, etcétera. Los servicios que se dan de emisión de partidas de nacimiento, inscripción de cuestiones y de todos los servicios que da la alcaldía. Y están también las contribuciones especiales que pudiesen conseguir con algunas empresas que dan eventualmente a los municipios para hacer algún proyecto como tal, que no es un recurso concurrente, pero digamos pueden servir para un proyecto determinado, lo dan X empresas 2 o 3 veces al año y desaparece, una contribución especial. Entonces habrá que ver cómo los municipios hacen estos diagnósticos y dicen, miren señores, aquí la ley de impuestos municipales, que por lo general están todas obsoletas, o sea, están todavía en colones y cobran centavos de colones. Y la Asamblea Legislativa tenía el problema de aprobar esas leyes porque estaban discutiendo 60 leyes de impuestos municipales, porque 60 municipios querían cambiar y venían en la otra semana a presentar otros más. Y son realidades diferentes, porque por decirte, aquí en San Salvador hay muchas empresas fuertes con dinero, pero en Chalatenango no. Correcto, y entonces, por ejemplo, yo recuerdo los balances y habían las contradicciones que habían en las cuestiones. Habían agencias bancarias, por ejemplo, en Anamorós, en La Unión y tal. ¿Con qué balance vas a dar? Si el balance nacional del banco, ahí es solo una simple agencia, ¿con qué balance le vas a cobrar los impuestos? Si ellos tienen un balance general por su casa matriz, digámoslo así, pero por su sucursal que está allá, que quizás es un mini banco que está en Polorós, no le voy a cobrar con el balance general. Entonces, todas estas circunstancias la ley tiene que llegar y regularlas y decir, miren, del balance, el porcentaje X va a llegar al municipio tal. Esa es parte del diagnóstico que yo digo que tienen que hacer los alcaldes. Ver qué es lo que tienen y ver qué recursos jurídicos les sirven y qué tasas tienen que readecuar, porque no es lo mismo que yo le cobre la recolección de la basura a Antiguo Cujatlán en la zona comercial, por decirle algo, que están los grandes centros comerciales, ¿a qué le vaya a ir a cobrar allá donde está la señora de la pupusería? Todas esas cosas tienen que balancear. Es que eso que dice Juan, es decir, cuando dice el diagnóstico que hay que hacer, es que hablan de diagnóstico, pero realmente yo tengo mis dudas, primero que lo hagan, pero es que si no entienden qué es un verdadero diagnóstico, yo creo que no van a hacer nada, van a llegar a los cargos a poner parches, aquí se necesita pero no es así. Tienen que hacer un diagnóstico para poder elaborar un plan de gobierno municipal que ya venga de tener identificados los problemas que enfrentan cada uno de los ahora distritos, el municipio completo, para poder planificar y luego ejecutar y luego verificar si se está obteniendo un buen resultado o dónde están las áreas de mejora. Pero es que todo eso pasa por hacer un verdadero diagnóstico
por separado de cada uno de los distritos cuál es el objetivo general después en un plan de gobierno municipal de todos los distritos que ahora conforman el municipio y echarlo a andar. El tema de los fondos sí va a ser una gran variante que puede disminuir velocidad, pero si se tiene organización en la planificación, yo creo que sí se puede lidiar con eso. Una de las cosas que no tienen que hacer los alcaldes es entrar y contratar nueva gente y despedir a los que estaban de entrada. Bueno, de hecho hay denuncias que ya se está haciendo. De hecho, doña Milagro Navas estaba en un tuit diciendo de que les pedía de favor a los alcaldías que le habían sumado a ella que no estuviesen despidiendo a personas, ni mucho menos contratando a otros y ¿cómo se le llama eso? Poniéndole candados a las plazas que ellos habían hecho, ¿no? Es que o sea, esa práctica el mal de siempre es una práctica, ¿no? Cada 3 años pasa eso. Siempre de querer ver la administración pública como una empresa propia o una piñata. Pero es que lo que pasa es que también hay realidades con esto de estos territorios deprimidos económicamente, que aquí tenés municipios que el único centro de trabajo era la alcaldía. No había nada más donde trabajar. Entonces, imagínate que, por ejemplo, en la zona de Chalate, trabajo militantes, juntaste 12, 10, ¿vea? 10 y las 10 eran los únicos centros laborales de la zona. Es decir, ahí sí es importante el tema de la creatividad, el tema de la auditoría, pero es que la auditoría ya tendría que estar la Corte de Cuentas metida. Pero desde hace rato. Ok, miren, no, si está haciendo Estado, lo que pasa es que no hacen nada, se hacen de los opacos. Haciendo alarde a uno no de los... han hecho nada nunca y no hacen nada ahora. Haciendo alarde a uno de los canon que da como directriz la existencia de este programa, que es ser propositivo. ¿Será que el FODES en algún momento regrese de nuevo en cierto porcentaje a dárseles a las alcaldías, Carlos? Yo creería que sí. Yo no sé, yo no sé si bajo esa modalidad. Lo que sí yo creo que va a ser necesario es que de alguna manera el gobierno central tiene que inyectarle recursos a los municipios. ¿Pero de dónde va a sacar esa plata? No, recursos en especies, ya le llevas especies. Sí, pero ya no decís tú que la DON incluso hoy está... a la DON ni le alcanzó el dinero, aparte de que lo centralizaron solo en aquellos grandes centros urbanos. Y si tú haces una revisión, principalmente los municipios más pobres son los que más castigaron a los gobiernos de Nuevas Ideas, donde hay menos donde votos. No habían inversiones también de parte de la DON. El punto en eso es que, mira, el problema que van a tener, y que ya lo tienen, son los recursos. ¿Verdad? Y lo que no puedes hacer es decirle a las alcaldías, ahí vea cómo hacen, porque al final a quien van a terminar cargando es a los ciudadanos, porque no hay otra forma de obtener recursos. Pero tenés un fobial, ayer lo conversábamos en la mesa editorial, ¿verdad?, sobre el tema de recursos. Tenés un fobial que lo pagamos en términos generales, pero se va a un fondo. Y lo administra el gobierno central. Exacto, pero también en mi municipio... Pero ¿verdad? Hay calles. La capacidad de organización y de creatividad que deben de tener todos estos alcaldes, es que ya deberían de haberse reunido los 44. Más allá de conocerme, mire, cómo vamos a enfrentar un problema de todos. Aquí necesitamos o hacer una propuesta, pedir una reunión o ver cómo se hace, porque aquí se necesita plata para desarrollar eso. Sí, no, y fíjate que de repente siempre aparecían ahí, pero ¿y por qué no ponen el impuesto predial? Pero ese es cargar más a la gente. Y imagínate, vámonos al área rural, en donde están las grandes propiedades de los campesinos, y les vas a ir a cargar a la gente más pobre, más impuestos. Uno de los principios del municipalismo para desarrollar territorios es la descentralización. Pero aquí se había malentendido la descentralización en el sentido de que solo le vas a mandar plata. Descentralización es que puedas mandar, que puedas resolver y puedas mandar todos los servicios, al menos los servicios básicos, y le resolvás a nivel local de eso, de descentralizar servicios de agua, de electricidad. Pero ser descentralizado y no autónomo se complica. Tú pusiste un ejemplo que es el caso de Guatemala, que creo que sería bueno revisarlo, porque en Guatemala las municipalidades tienen competencias y tienen ingresos por esas competencias. Las municipalidades, por decirte,
allá en Guatemala ciudad hacen hasta pasos a desnivel. Sí. O sea, imagínate la cantidad de dinero que les ingresa. ¿Por qué? Porque su marco de financiamiento es diferente. O sea, no es un marco de financiamiento que depende exclusivamente del gobierno central. Yo que los alcaldes electos, en vez de estar pensando en hacer carnaval este fin de semana, yo estuviera viendo cómo me reúno con todos y vemos cómo vamos a conseguir el financiamiento y vámonos todos en manada a los 44 a decirle al gobierno central qué onda. Porque nos van a dejar solos, ¿cómo vamos a hacer? Denos fondos, somos aliados, no somos aliados, aunque eso de aliados no lo se vea. Pero trabajemos pues, porque si ahora van a empezar todos a celebrar que ganaron, y ya está claro que haber ganado es lo más fácil. Si aquí viene lo más difícil que gobernar. Sí, el semblante de muchos que he logrado entrevistar me dice de que realmente más allá de la alegría del triunfo, es una preocupación. Un triunfalista electoral, existen preguntas de cómo voy a salir, cómo voy a hacer para... No, y ya vimos en esta elección cómo se castiga la mala gestión. La gente te va a votar distinto. Y si tenés el mismo marco de ingresos, vas a salir igual. Hay una lectura proba así, bajo ese sentido también, con lo que podría venir. Ahora ya no es un municipio, son varios municipios. Entonces el problema es más grande. Entonces el problema es más grande, que vas a tener que desatender el que tiene más ingresos para atender a los que tienen menos ingresos. Entonces vas a tener un problema mayor. Ok, sigamos con eso. Y hay otro elemento que me llama la atención. Si nosotros escudriñamos la ley, que no es mucho, porque creo que es muy corta la ley, sí, 14 artículos. Hablan de las cabeceras departamentales, que serían en este caso Usulután Centro, por decirlo así, San Salvador Centro, ¿verdad? Como cabecera, ¿sí? El centro. Sí, pero hay una cosa que llama la atención. Y la ciudad capital, o sea, la capital, ¿cuál es la capital de El Salvador ahora según y de acuerdo a esa ley de ordenamiento? ¿Verdad? La pregunta es si esta ley existe esa figura de la capital. Tú lo mencionaste, ¿no? Sí. Bueno, hablemos de eso cuando regresemos. Gracias, 7:02. Regresamos, ¿sí? A ver, sí, dime. Feliz cumpleaños a mi hermano, de Israel Omar Pastor, está de cumpleañero. Bueno, también, excelente. Entonces, pues ahí llegamos a comer pastel. Sí. Vale, pues ahí llegamos. Saludos a él. Vamos a la pausa. A Tito. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, les decía de que realmente dentro de la ley habría que ver también otro elemento más allá, no sé si quedamos un poco, digamos, entendido de que es un gran reto que van a tener que enfrentar ahora los alcaldes, que van a tener que administrar ya no solo un municipio, sino que también más distritos, los cuales están llenos de muchas complejidades. Y la tentación de irle a resolver solo al municipio que te permite ganar la elección, porque yo insisto nuevamente, este señor Chicas que queda por los municipios de Soyapango y Ilopango no lo quería. Soyapango se lo ha enjaretado porque la votación es mayor en Soyapango que en Ilopango, y a la gente que ya lo conocía no lo quería en el gobierno. Habrá que ver cómo logra sortear este señor en esta zona. Pues ¿qué ir a hacer? ¿Trabajar mejor con Soyapango que con Ilopango? Bueno, tiene garantizado que lo reelijan, pues. Y eso complica un tema de la elección. Se establece en la ley cuál es la capital del país, porque ya no se llamaría San Salvador, sino sería San Salvador Centro en este caso. ¿Pero lo establece la ley? Esa es la pregunta que me hago. A ver, ¿tú también te hiciste esta pregunta? Sí. ¿Sí? Pero a ver, cuéntame un poquito. Creo que salen los atarrayazos, ¿no? Eternos. Es que lo que no está incluido en la ley especial se va a la ley general. Yo estuve buscando en el histórico, y acordémonos qué ha pasado en la capital de El Salvador como tal, ¿verdad? Ha tenido, desde que fuimos parte de Centroamérica, de la República Federal de Centroamérica, la capital se movía en diferentes ciudades, incluso Sonsonate creo que fue capital. Y lo último que encontré fue aunque no lo pude ver en el diario oficial, en el archivo, que la Gaceta del Salvador se llamaba en ese tiempo. Sí. Hay un decreto del 1859 que está en la Gaceta del Salvador número 75, tomo número 7, del 2 de febrero de 1859, que es donde se devolvió que la capital de El Salvador sea San Salvador, ¿verdad? Y mientras no haya una ley que modifique esa situación, pues eso sigue vigente. Entonces, ahora, se entiende que la capital es donde está el centro político y administrativo de un país. Incluso las representaciones diplomáticas lo están, pero fíjate que en el caso de la Embajada Americana, por ejemplo. Sí, y habrá que ver dónde están los demás. La Fiscalía también. Lleva años fuera de San Salvador. Entonces, acordémonos de aquel
aquella forma de que el COAMS le llama el Gran San Salvador y abarca todo, desde que comenzás hasta Ilopango y hasta terminar allá a Santa Tecla, ¿no? El Gran San Salvador. Entonces, por ahí nos vamos, ¿no? El que ganaba históricamente. Somos expertos. Entonces somos expertos, me quiere decir, en arreglar las cosas. El Gran San Salvador lo envuelve. Lo que pasa es que no hay una variación, digamos, si está por ejemplo, cancillerías también están en jurisdicción ya de Antiguo Cuscatlán. Creo que no hay una variación. Pero es que ninguna ley ordena tampoco que las instituciones del Estado estén en la capital. Ahora, el centro político administrativo, en teoría, Carlos, te preguntan acá, hablando del tema de los recursos, ¿hay que quitarle fondos a la Corte Suprema de Justicia para llevar más recursos a las alcaldías? Ahí tienen el 6%. Y hablando de eso, es bien discutible ese tema, ¿no? Es que es lo que te digo, mira, el pastel es uno solo, ¿verdad? De recaudación de dinero. Yo creo que lo que no deben de hacer es cargar más a los ciudadanos para poder resolver este problema de las alcaldías. O sea, hay un pastel de todo lo que se recoge a nivel nacional, ya sea el gobierno central o los municipios, ¿verdad? Hay un pastel, ese pastel hay que redistribuirlo de alguna manera. Entonces, si a la Corte por Constitución le toca el 6%, ¿por qué? Porque esto es producto de los acuerdos de paz, que creo que tenía mucho sentido, porque trataste de hacer una gran independencia del sistema judicial como tal, y se le inyectaron muchos recursos. Esto ya pasaron, ¿cuánto? Desde 1992, ¿verdad? Sí, desde el 92 para acá. ¿83? No, los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz. Ajá. Entonces, ya creo que tienen suficiente tiempo y tuvieron que haberse fortalecido con esta gran inyección de capital. Yo creo que es bueno revisar ese límite constitucional y posiblemente se le puede bajar un 1%, por decir, para o sea que me está llevando a que hablemos de lo que decía Julio Valdivieso recientemente y que lo retoma un periódico matutino. Ya es hora de revisar la Constitución de la República. Claro, eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero para no salir del tema de los fondos que menciona Carlos, sí me parece bastante atinado y bastante justo en realidad, porque hay otras instituciones, no solamente las alcaldías, que necesitan más fondos para trabajar de una manera que se logre más independencia, más autonomía. Por ejemplo, la Fiscalía. La Fiscalía actualmente, si tuviera más fondos, tendría más posibilidades de responderle a personas que llegan a quien le daría fondos es la Universidad del Salvador. Hay una realidad. En ese 6% que dice Carlos de la Corte Suprema de Justicia, me van a detestar aquí en algunos, pero la realidad es que la Corte se sabe que da mejores condiciones que otras instituciones y que otros órganos de Estado en algunos rubros, y debería de ser todo parejo. Yo creo que si en este país se sigue sin apostar a la educación superior, y si vas a hacer una reforma constitucional que ya huele desde hace rato que ahí viene, y no vas a tocar un presupuesto tan importante como es el de la única universidad pública que tiene este país, que es la Universidad del Salvador, que la tenés abandonada, que para el conteo se fueron a zampar ahí y han arruinado los espacios donde estaban y nadie quiere responder quién va a arreglar ahí los espacios, que está cerrada desde la pandemia, que esos estudiantes están recibiendo clases por internet, que ya están avisando que les deben 52 millones y no la tomás en cuenta si vas a hacer una redistribución de fondos. Perdón, queremos seguir teniendo... Suscribo todo lo que dice Bessie, suscribo todo lo que dice Bessie, pero no olvidemos que allí hay un mini gobierno enfrente que tienen que sacarlo porque está enquistadísimo con Plaza Fantasma y aquí podemos discutir mucho. Pero es que también la persona que está a cargo de gobernar tiene ese desastre ahí. Todo lo que dice Bessie es cierto. Sí, correcto, la universidad. Pero ese mini gobierno frentudo que hay allí, perdóneme, pero hay que ponerle atención también a eso. Pero el problema político de la administración de la Universidad Nacional no se resuelve quitándole los recursos. No, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los estudiantes, con todo y ese gobierno político que había, tenían mejores condiciones para estudiar. Ahora no las tienen. Entonces, resuelvan las dos cosas. Vayan a ver en la planilla quiénes son los asesores ahora. Político que tiene que ver con reformas legales, nada más. Lo que dijo Bessie es la única universidad pública. Sí, porque esa parte de única debería de valorarse también, si es posible crear otra entidad pública con carreras técnicas, el presidente, cuando iba la primera vez dijo que iba a poner universidades casi en todos lados. Acorde a la realidad ahí de está los el tiempos.
Pues sí, podría ser. El ITCA es el que está concesionada en este momento, otra cosa, pero es público. Claro. Entonces, pero a ver, ¿cómo puedes resolver si vas ahorita que viene el reto del crecimiento económico, de generar carreras que vayan acorde al crecimiento económico que querés, ¿verdad? Y modificar la educación de esa, porque yo también sí suscribo lo que dice la LIC. Lastimosamente la Universidad Nacional, su autonomía ha sido utilizada para politizarla, ¿verdad? Y la politiza y la tiene, es un reducto del FMLN. Sí, pero no hay justificación para quitarle dinero. Porque es evidente que lo que están haciendo es castigando a la universidad para ver cómo sacan a esta gente, porque no han encontrado manera de hacerlo administrativamente, es quitarle el agua al pueblo, la puchica terrorista, para no ser removidos. Pero eso es basado en una ley. ¿Y las leyes dónde se modifican? Sí, ahí tienen la clave también. O sea, ¿y quién tiene el poder? Pero la autonomía creo que es de la derechos adquiridos que no se Pero pueden ¿quién tiene el poder? O sea, los municipios tienen autonomía, tienen un marco regulatorio. Eso es lo que iba a decir, son dos entidades autónomas que funcionan. Es que la autonomía no es poderes absolutos ni independencia. Pero miren, yo quiero volver al tema de los fondos de la Corte Suprema de Justicia. Sí, volvamos ahí. Ojo, que ellos tienen el 6%. No vamos a arreglar quitándole el 6% a la Corte para compensar el 10%, el 9% que le quitaron a las alcaldías. O sea, no se compensa. O sea, yo lo que sí creo es que es momento de revisarlo, pero algo que sí estoy convencido es que independientemente que se modifique esa cantidad de la Corte, debe dejársele siempre por ley un porcentaje. Porque que no anden llorándole a los diputados la garantía de independencia judicial. Eso es necesario. Pero no incluiría ahí a la fiscalía. ¿Cómo no? Por eso le digo, si tienen el 6%, por decir, tienen el 6%, yo le digo, ok, déjenle el 4%. Y de ese 4 hagan una transferencia, un 1% para la fiscalía. O sea, se puede jugar. Subir, pero dejárselo en la Constitución. Claro, pero mi punto es que con eso no vamos a resolver el problema de los municipios. El problema de los municipios es más complejo. O sea, se necesitan más recursos para las obras que hay que hacer en ese lugar y no vamos a descompensar el sistema judicial por querer tapar el problema que tienen los municipios. Va a ser peor. Va a ser peor todo. Por eso es importante que si está en los vientos actuales de que van a tocar esa Constitución, que traten de encontrar buenos asesores y sentar o contraten buenas consultorías pues para poder tomar las mejores decisiones, porque el problema es que es un grupito de gente, usualmente extranjeros, que se sientan en un escritorio con aire acondicionado y creen que con mover un par de piezas van a resolver los problemas del país cuando no van al territorio. Cuando no van al territorio, entonces termina siendo una burocracia excesiva de un montón de gente que se creen sabiondos, que hablan con acento extranjero y te imponen normativas que no te van a resolver la situación del país. Y eso es peligroso, porque a ver qué otras reformas vienen. No sé qué otras reformas han escuchado ustedes. Bueno, la verdad que se habla de muchos, se habla del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Urge, ¿no? Ese. ¿Sí? Sí, hombre. Bueno, vamos a hablar de eso entonces. Vamos a hacer la pausa, 7:15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos haciendo una lectura sobre los retos desafiantes que tiene particularmente el país desde el punto de vista de los municipios, como lo hemos repasado, y sobre todo también de la necesidad de dar cobertura, no solo desde el punto de vista de la creatividad propia que deben de tener los alcaldes para poder sacar recursos y llevar a cabo sus obras, sino que también del estamento estatal, del financiamiento de sus obras y del papel que juega para transformar los municipios en aquellos que necesitan el desarrollo. Pero también ahí hay una figura que hemos abordado y que tiene que ver mucho con la parte de la Constitución, que es un tema que viene hablándose a partir de la nueva configuración de la Asamblea Legislativa. Vamos a tener una nueva Constitución de la República, se van a reformar algunos artículos pétreos, eso es parte de lo que vamos a tener. Tema del Tribunal Supremo Electoral, que es otro de las aristas que está ahí. Creo que la pregunta con lo del Tribunal Supremo Electoral, y por lo que creo que vienen en firme esas reformas constitucionales, ya lo dije en tu programa, la semana pasada lo dije en este programa, yo no veo a Nuevas Ideas entregándole ni a Arena ni al FMLN magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué dicen nosotros? Fíjate que hay
un momento oportuno para todo, discutíamos o hemos discutido en otras ocasiones y ayer también, y el timing correcto para hacer reformas que les permitan hacer reformas más grandes después es este. No va a haber otro porque no saben si se va a replicar este momento en el 2027 y en este momento se puede hacer una reforma. Yo escuché al vicerrector académico de la UCA, Omar Serrano, hablar sobre una posibilidad de reformar en este momento la Constitución y obviamente tienen los números para confirmar esa reforma o validarla nuevamente en la asamblea que viene, con relación al proceso de reforma constitucional, para que sea un poco similar o casi idéntico. La verdad es que no profundizó eso porque tampoco dijo cuál era su fuente, pero en el sentido de que el presidente fuera quien validara la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa de la Constitución. Entonces ese es prácticamente el proceso de formación de ley que tenemos actualmente, de ley, pero no de reforma constitucional. Si eso lo hacen así, podrían en la próxima asamblea hacer todas las reformas que planteó, por ejemplo, el doctor Félix Ulloa, sin necesidad que fuera ratificada por una asamblea en el 2027, tal cual está la Constitución actualmente. Ahora, ¿qué tal? Quizás eso funcione para poder hacer las reformas que se necesitan. Lo que sucede es que al final del día, por lo menos yo soy de las personas que no estoy conforme con tener una Constitución de la época de guerra, con los nombres que están ahí escritos, pero ese quizás ya es un tema que no va a la sustancia. Lo cierto es que yo la reforma constitucional sí la veo con buenos ojos porque nos urge hacer, especialmente en el Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la República, que se separen las funciones administrativas de las jurisdiccionales, o sea, la aplicación de ley, aparte de lo organizacional, entre otros temas que son de urgente reforma. Es decir, hay situaciones que ya no se pueden avalar, pero suscribo lo que dice Lic Valdivieso en cuanto a no eliminar el principio de legalidad que impide o que inhibe o que diferencia el trabajo de los funcionarios con relación a los derechos que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos, dice la Constitución, nosotros, cualquiera de nosotros, nadie de nosotros está obligado a hacer lo que la ley nos manda ni a privarnos de lo que la ley no nos prohíbe. En cambio, los funcionarios públicos, por principio de legalidad, nada más pueden hacer lo que les habilita la ley, la Constitución, etcétera. Más allá de eso no se puede. Si lo eliminamos, vamos a tener funcionarios peligrosamente discrecionales que puedan arribar a un arbitrio peligroso y sin control. Yo creo que eso sí lo veo peligrosísimo. Eliminar el principio de legalidad no lo suscribo, no lo voy a suscribir. Eso no puede ser, y si es, de verdad que vamos a ver los resultados en corto plazo, porque si con controles, si con límites el poder, estamos como estamos en este momento, con mucha corrupción, con mucha impunidad, que no se han sancionado a otros que nos han robado en el pasado, que hay actuales que deben ser sentados también, si con límites en la Constitución, sin límites, pues obviamente hay, como dicen, en el arca abierta, hasta el más justo peca, ¿verdad? Y yo creo que si no tenemos el arca abierta y aún así un montón de pecadores, sería un desatino completo eliminar el principio de legalidad. Yo creo que hay que hacerle reformas a la Constitución, claramente que sí. Y del cúmulo de reformas que podemos hablar, creo que de las que más importancia tienen, y ahorita que acaban de pasar las elecciones, es en cuanto al Tribunal Supremo Electoral. La configuración jurídica que está actualmente es que van a formar parte del tribunal 3 magistrados propuestos por las ternas de los 3 primeros partidos según la votación en las elecciones presidenciales. Eso eventualmente es contraproducente para partidos cuya estrategia fue endosarle su apoyo al presidente. Por ejemplo, hablemos de Gana, PCN y PDC, que no presentaron fórmula presidencial, entonces automáticamente estaban renunciando a proponer ternas al Tribunal Supremo Electoral. No obstante, en algún otro tipo de votación han obtenido buenos resultados. Entonces, también en el ambiente antes de las elecciones se llegó a decir en algún momento que el FMLN y Arena iban a presentar candidaturas separadas para meter precisamente magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, porque ya se sabía que no iban a obtener victoria, las encuestas lo decían. Cuando aparecieron las famosas reuniones de querer presentar una fórmula única, aparentemente uno de los acuerdos a los que no llegaron
Y una de las situaciones por las que no llegaron a presentar una fórmula única era para no perder esas posibilidades de presentar ternas de magistrados. Como siempre leyendo mal la oposición, porque si tenés todo en tu contra, era evidente que lo único que no controlaba la actual administración era el Tribunal Supremo Electoral. Solo en una mente obcecada y bruta cabría la posibilidad de que en una elección les van a dar magistrados. O sea, siendo tan fácil quitarles entonces la posibilidad habrá que valorar. Yo creo que sí, la institución como Tribunal Supremo Electoral, ahorita que ya pasó el tiempo del escrutinio final y todo, y vamos a ver si hay algunos recursos o cosas que hacer, pero ya cuando entreguen credenciales, yo sí espero el resultado de lo que ocurrió el 4 de febrero, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué resultados obtuvieron de las investigaciones que dijeron que iban a hacer y todo eso? Porque aquí tenemos memoria corta, pues, pero creo que ese punto de explicaciones y el tribunal como institución que debe de garantizar, y para mí sí fueron procesos transparentes, legales, la voluntad de la población está, pero ese impasse que hubo el 4 de febrero me llama la atención que no ocurrió el 3 de marzo, o sea que quiere decir que sí hubo un error en el sistema, lo que sea, pero que pudo ser subsanado, ¿verdad? Entonces sí espero yo al menos un informe o algo de lo que dijeron, de las investigaciones que dijeron que iban a hacer, que iban a ir fueron creo que hasta la fiscalía, etcétera. Entonces algún resultado tiene que dar. Carlos, a ver, tú que has estado cerca del tribunal, que conoces muy bien, y también digamos el estamento político, ¿hacia dónde apuesta toda esta discusión que subyace a lo mejor en los corridos, en paneles como estos, ¿verdad? De que a lo mejor eso viene. Es decir, la reforma del tribunal. Mira, pero sería para ciudadanizar o para cambiar la forma partidaria de reparto. Es que el punto es, mira, yo creo que el diseño institucional que está establecido en la Constitución, no solo para esta institución del tribunal, sino que otras, creo que es perfectible, creo que es mejorable. Tuvieron su razón de ser cuando fueron creadas de esa forma en la Constitución de la República. Y hay un momento en el que la sociedad va evolucionando y va necesitando otras formas u otros modelos de ese marco institucional. Pero el punto de fondo es que cuando se creó ese marco, ese diseño institucional del Tribunal Supremo Electoral en la Constitución, tenía un sentido y un objetivo, que era establecer garantías para todos los actores políticos. Porque recordemos una cosa, que una de las causas del conflicto armado en este país tuvo que ver con el cierre de los espacios democráticos y los fraudes electorales. Por lo tanto, era importante en ese momento que se crea este sistema de garantías donde todos los actores políticos estaban en una institución vigilando el proceso electoral, fue sumamente importante para el desarrollo de la democracia salvadoreña. Entonces, el punto ahora ¿cuál es? Que como ya el conflicto se terminó, de alguna manera hemos ido viendo en el transcurso de los años que también la partidización de las instituciones como que no es muy buena, ¿verdad? Entonces viene el razonamiento de que entonces hay que trascender ya y dar un paso adicional para despartidizar, para despolitizar el manejo de las instituciones. Ok, yo no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando el marco de garantías quede intocable. O sea, bajo ese modelo o bajo lo que quieran inventarse, lo importante es sostener y mantener un marco de garantías para todos los actores políticos. Una vigilancia de los que van a participar. ¿Existe hoy en día eso que tú estás planteando? Pero se puede darle mayor relevancia. Es que, vaya, si vas a tocar esto, también tenés el reto y lo he dicho desde creo los primeros programas que me invitaron, de cambiar la ley, porque la ley también ya dio lo que tenía que dar, el código electoral, y crear un verdadero código procesal electoral. Claro. Porque si tú ya tienes un Tribunal Supremo Electoral ciudadano, donde no están los partidos, tenés que darle más herramientas a la Junta de Vigilancia, que es el que va a defender los intereses de los contendientes, y establecer algún tipo de procedimientos. Si el tribunal está fallando en alguna cosa, o si es un organismo separado del tribunal, que esos puedan ejercer algún tipo de control mediante mecanismos, procesos
contenciosos electorales que te permitan garantizar la transparencia de la cuestión. Y la defensa de los derechos de cualquier actor político. Con procesos distintos. Y a ver si finalmente el Tribunal Supremo Electoral cumple la función de educar a la población en el ejercicio del derecho del sufragio. Que esta unidad de capacitación de verdad capacite a estudiantes de bachillerato, a estudiantes universitarios, que eso se vean como horas sociales o prácticas para poder formar los organismos temporales y mandarle llorando a los partidos de que no tienen a la gente. Nosotros tenemos en la Constitución el sufragio es un derecho deber, el votar, ¿verdad? Así es un derecho deber. Lo que pasa es que como derecho lo exigimos, pero como deber, ¿cómo lo cumplimos? O sea, un deber es una obligación, ¿verdad? Deber, le debo a, es una obligación. Que es una obligación. En casi toda Sudamérica la votación es obligatoria. Yo digo que aquí tal vez no ponernos a un sentido tan de obligar tanto a la gente a votar, pero algún tipo de multa si el Estado, si no vas a votar, si no vas a votar, que el Estado al menos te cobre lo que está invirtiendo en garantizarte el derecho al voto, que creo que el voto tiene un valor, dependiendo de elección a elección, tiene un valor de 10, 15 dólares, no sé cuánto ha sido en esta elección. 6 dólares y centavos entonces, en la presidencial. En la presidencial. Entonces, si un ciudadano no va a votar, al menos que le regrese al Estado esos 6 dólares que el Estado invirtió. O sea, pues, porque si no llegaste por algún tipo de cuestión, hay algunas religiones que no permiten votar, algunas cuestiones distintas, no quise ir, me fui a la playa, que hay algún tipo de cuestión exigible porque el Estado invirtió en imprimir papeletas, en pagarle a los miembros de mesa, en pagar al vigil, todo eso para garantizarte el derecho, pero no te está exigiendo el deber. Entonces, yo creo ese punto que es las reformas bien enfocadas, bien hechas, te pueden derivar en una manera de llevar el proceso electoral. No sé si al final terminarán haciendo lo de la sala electoral, pasándole a la corte. No sé si el que hace las elecciones quedar solo como instituto, si van a separar también la función de los capacitación. ¿Se va a crear la nueva sala de lo electoral? Es que lo que pasa es que como en este gobierno no te cuentan nada, te venís a enterar hasta el día siguiente después de que han hecho las cosas. No te podría dar claridad, pero sí se da tenés en el ambiente que van a tocar la Constitución. Y como dijo Tania, este es el momento de hacerlo. A mí de todo este tema... En política los tiempos cuentan. Es que sería un error garrafal no aprovechar este momento. Y volver a hacer lo mismo de la vez pasada, que el 1 de mayo toman posesión, hacen la plenaria y dicen, hoy nos vamos a echar a tantos funcionarios y vamos a... Sala de lo electoral. ¿Crees que por ahí va ese camino? Separar las jurisdicciones. No lo sé. A mí lo que me preocupa de esta discusión y de toda esta reforma posible es que es el objetivo. Porque si el objetivo es solo sacar a la oposición de la institución, creo que será un retroceso y será un grave error. O sea, yo al final de cuentas, con la modalidad que quieran crearla, si es separando lo jurisdiccional, si es creando una sala, si es nombrando a todos que ya no provengan de partidos políticos, todo eso está bien siempre y cuando creen un andamiaje de un sistema de garantías y de independencia a la hora de la toma de decisiones. Yo pongo un ejemplo, lo que pasó en el gimnasio, que se negaron a contar los padrones de firma y se negaron a contar los votos nulos. ¿Quién me protege a mí como actor político de que ese derecho no se respetó? Ahí no hubo nadie protegiendo. Entonces, eso, a mí me preocupa eso. O sea, al final, si quieren, el presidente de la República puede nombrar a los 5 magistrados, no me importa. O sea, el origen del nombramiento al final no me importa, siempre y cuando existe un sistema de garantías que proteja mis derechos como actor político. Sí. Y eso es lo que no existe. Solo estamos hablando de quién va a poner a los magistrados. Es que lo que pasa es muy que superficial. Si solo vemos magistrados, estamos viendo en una casilla muy chiquita, con una óptica muy pequeña, cuando la justicia electoral y el derecho electoral es algo más grande. Por ejemplo, vos te inscribís como consejo municipal ante la Junta Electoral Departamental. Pero si eventualmente no te quieren inscribir alguna candidatura, tú presentas los recursos primero ante la Junta Electoral Departamental y después subís al tribunal. Pero ¿quiénes son los miembros de la Junta Electoral Departamental? Miembros de los partidos. Y si vos no tenés representación ahí, muy posiblemente no te den la razón. Ante el tribunal, ¿ante quién? Entonces, de entrada, cuando estás utilizando la primera instancia, que es la Junta Electoral Departamental, tú ya estás violando la garantía del juez imparcial. Contaminado. Porque no es un juez imparcial, porque es nombrado por los partidos.
la despartidización es importante. Es por eso. Entonces ya no es un juez natural ni parcial. Ok, Pero concatenando. ¿con qué la vas a sustituir? Así está la cosa. Entonces, cuando decís... Esa es la pregunta que nos queda, ¿no? Solo termino. Cuando decís, voy a crear sala de lo electoral, tenés que haber creado las otras instancias para llegar a la sala de lo electoral. No solo vas a decir, lo vamos a meter aquí. O sea, es una situación Nos más quedan compleja. esas preguntas, señores. Concatenando un poco de lo puntual que están planteando, la generalidad, ¿se necesita de una nueva reforma o una nueva constitución de la República? Ya no responde. Una nueva constitución. Vamos a hablar de eso cuando regresemos para seguir en el análisis esta mañana. Gracias a usted por estar con nosotros. 7 de la mañana con 33 minutos. Regresamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Se necesita reformar la Constitución de la República o crear una nueva Constitución de la República? Es que, vamos a ver. Sí, habilitar la posibilidad de abrir a una constituyente. De verdad que yo no concibo ese bloqueo, ese blindaje para que no podamos tener una nueva constitución. Es increíble que la única manera en El Salvador en la que por la cual podemos tener una nueva constitución sea un golpe de Estado. Es absurdo en sí mismo pensar que esa es la única posibilidad. Tendría que haber una posibilidad más. No podemos, todas las constituciones han sido producto de golpes de Estado, entonces queremos una que no sea producto de golpe de Estado. O sea que la actual ya no responde a esta realidad, a la nueva realidad que hay muchas cosas buenas. Hay algunas cosas buenas, pero hay muchísimas que deben ser mejoradas. Completamente. Pero es más que todo el diseño de las instituciones y la forma de elección de los funcionarios de esas instituciones. Yo creo que es uno de los principales problemas. Pero no solo es la elección, es el blindaje en la permanencia del cargo también. Mira, subir algo tan sencillo que se les olvidó en el 92, que los de la Corte de Cuentas de la República con 43 votos los pones cuando todos los demás pero es que con eso no es producto de la casualidad. No se les olvidó. No se les olvidó. Fue a propósito. Y yo creo que la Corte de Cuentas debería de pasar a ser Contraloría del Estado, que es la función que hace, pero que ya no sea una corte. Pero ¿cómo les dan independencia, autonomía, protección? Ese es el blindaje del que yo hablo. Con rango constitucional, el cargo. Ese blindaje ya lo conocemos en El Salvador y es una figura bien, aunque es legal, pero por lo menos está escrito. Porque, vaya, los oficiales de cumplimiento, los directorios de los bancos no los pueden quitar a su antojo. Solamente causales legales pueden ser removidos, tienen una garantía de permanencia en el cargo y eso es lo que necesitamos y se les paga muy pero es que la responsabilidad así es de grande también, porque pueden ir presos por más de 15 años por lavado de dinero. ¿Saben qué reforma? Pero es que todo el andamiaje, perdón Juancito, que se viene insistiendo desde hace rato. Sí, ¿cuál es el gran problema con las elecciones de segundo grado? Que llegue el que tiene los votos, que llegue el que se sentó a echarse los traguitos en algún otro lugar, porque no se elige en la asamblea, sino que se elige afuera, y los diputados han sido tan sinvergüenza de generación en generación de decirte, se alinearon los astros. Y de una manera mágica, mi lista cuando con la pasan tuya, a las entrevistas ya se sabe quién va a ser. Coinciden las listas y qué impresionante. No hay un protocolo ideal y que debería tener rango constitucional. En primer lugar, de la creación del cargo. Vos no podés poner a cualquier licenciado en ciencias jurídicas en un cargo que requiere más cualificación, hombre. Una de las reformas que para mí tiene que estar en la Constitución ya es incluir instituciones de la democracia directa para consultarle a la población, el referéndum, el plebiscito. O sea, de aquí no es posible también que que solo nuestros representantes a través de la Asamblea Legislativa, etcétera, puedan tomar las decisiones. Hay algunas decisiones que requiere consultárselas a la población en general. Y las inhabilitaciones para ser político, para poder estar en elección popular y de segundo grado, de esos diputados que le dan pisto a las ONG de las esposas, pagan a la Corte de Cuentas y de ahí se vuelven a presentar a elección. Funcionarios que son condenados en ética gubernamental pagan la multa y son electos de nuevo. No puede pero esa es ley secundaria, o sea, pero yo digo... Pero debe de ser, si vos sos condenado en ética, no debería... Pero el referéndum para mí, o sea, ponerle... nosotros tenemos elecciones aquí cada 3 años. Pueden haber grandes temas de país
que como tenemos la elección municipal y de diputados a la Asamblea Legislativa, poner una tercera urna para eventualmente algunos temas consultárselos a la gente en la tercera urna. Y ahí decir si el pueblo quiere algunas cosas que te dan legitimidad en las grandes decisiones que puedes tomar. Ahorita no tenés ningún mecanismo, solo las elecciones, solo elecciones de 3 y de 5 años para poder incluir algunos temas, o sea, y vas con la planilla de los partidos políticos. Pero hay una semillita que te puede dar no puedes preguntarle otros temas. Porque en la sección, yo siempre hablo de la sección de probidad porque está muerta, no existe, no ha existido. Bueno, las veces que ha existido un poquito, han salido de ahí los presidentes que tenemos condenados en la actualidad. Pero esa sección de probidad, como tenemos un mal, aquí ya eso es endémico, que todos los funcionarios les sale más barato pagar la multa de no presentar su declaración jurada que presentar la declaración jurada y enfrentarse a un eventual proceso por lavado de dinero o de extinción de dominio años más adelante. Entonces, como ya sabemos que es un mecanismo de impunidad, ese tema de no presentar la declaración jurada, hagámoslo delito o pongámosles multas que de verdad se sientan a aquellos funcionarios que no presenten su declaración de probidad de ingreso requisito o de para asumir el cargo, o sea, no podrá asumir el cargo quien no haya presentado su declaración de probidad. Y una gran multa para los que no la presenten, y además una no prescripción, eliminar esa prescripción absurda del inciso final de los 240 que tiene la Constitución, que dice que después de 10 años no se puede hacer juicio por enriquecimiento ilícito contra los funcionarios. No, hombre, ya eso eliminen lo que es impunidad a la corrupción desde la Constitución, se llama eso. Y eso se puede eliminar. Carlos, prometiste venir callado este día, ¿no? No, te estoy escuchando. ¿Cuál es tu punto? No, es que fíjate que aquí, volviendo al tema de la necesidad, si es necesario o no una nueva constitución completa. O sea, ¿no te gusta que se hable de este tema? Digo, no, porque es que la constitución tiene cosas buenas. Es que, mira, el problema de El Salvador, el problema de El Salvador no es quien firmó la constitución. O sea, los principios son desde antes de Aguizón. O sea, eso no lo creó él tampoco. Sí, pero el problema de la constitución, quítale la última página y se acabó el problema. No, pero quitémosla formalmente. No, pero no es ese el problema. El problema de El Salvador no es lo que está escrito ahí. El problema de El Salvador es que no hay consecuencias a la aplicación de la ley. La corrupción y la impunidad. Con lo que tenemos en este momento, faltan muchas cosas que corregir en leyes secundarias, pero con lo que tenemos este país fuera maravilloso si hubieran consecuencias. Es que no las hay. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. Un salvadoreño aquí, ¿verdad?, va en la calle, en su carro, va tomándose una gaseosa en bolsa, se la termina y ¡pum!, la tira por la ventana. Ese mismo salvadoreño va a Estados Unidos y no hace eso. Explícame por qué. Porque allá hay consecuencias. Allá lo ven haciendo eso, le ponen una multa, hasta lo pueden deportar por una cosa de esa. Entonces, sí aplican la ley. Aquí lo que falta es aplicar las leyes. Si no es que falten leyes. Es la tesis de Julio Valdivieso, que dice no es un problema de ley, es un problema de aplicación. Es de las dos cosas. Y de la voluntad de querer hacerlo. En la sección de probidad. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, con toda la debilidad que tiene del rango en el que está, pero podríamos tener funcionarios probos realmente si se aplicara la ley. Ahí hay algo bien curioso. La mora de la sección de probidad coincide con, es de 10 años, coincide exactamente con los 10 años de prescripción que dice la Constitución. Es manipulada. Hombre. Pero también lo otro que hay que tomar en cuenta es que los funcionarios que van a ir a estas carteras, ya sea con reformas o no constitucionales, sean los funcionarios idóneos para esos cargos, porque pónganle que solo hagan un par de retoques a la Constitución y que los retoques sean para tener el control del Tribunal Supremo Electoral. Asumiendo mal pensadamente esta condición, porque yo recuerdo al presidente cuando dijo que iba a pedir permiso cuando tenía todos los funcionarios y les dijo, ladrones todos ustedes, que los investigue el fiscal, irá a mantener todos estos funcionarios, porque él dijo, yo voy a reelección, todos ustedes ninguno. Yo no estoy oyendo ahí quiénes son los que podría mover, que educación es uno de los que debería de tener en la mira porque hasta la fecha no ha hecho nada. No sé qué otras instituciones necesitas hacer los cambios. Finalmente poner un funcionario que dure en el MAC, vea, y que no lo esté cambiando a cada rato. Alguien que de verdad conozca sobre el tema de cómo conseguir la seguridad alimentaria en este país y tomar decisiones con
previa anticipación, porque hoy los mapas meteorológicos te permiten saber cuándo va a haber sequía y no hasta que ya no tenés la lluvia empezás a querer tomar decisiones. ¿Qué va a pasar con el resto de instituciones que están teniendo administraciones grises? Tampoco se ha mencionado nada de eso. ¿Irá a cambiar una parte de eso? Y y asumiendo que hagan las reformas con lo del Tribunal Supremo Electoral, ¿quién creen ustedes que se vaya a reenganchar en el cargo de los actuales? ¿O será que los quitan a todos? Un montón de preguntas. Pues yo, como estamos en el tema de las reformas constitucionales, yo creo que tenés que agarrar título por título, capítulo por capítulo y ver qué cosas funcionan y con qué cosas ya perdieron vigencia, o sea, vigencia material, porque vigentes están, ¿verdad? Eso no lo podemos quitar, pero yo, como les digo, cambiaría varias cuestiones, le daría un giro completo. Creo que parte de las políticas que se han estado echando a andar en los últimos años es cambiar varias situaciones, por ejemplo, el tamaño de la Asamblea Legislativa, el tamaño de los municipios ahora y todo. Entonces, si estás haciendo reformas estructurales y estás tratando de cambiar, mal harías si no cambias también la base sobre las cuales están construidas esas reformas estructurales, o sea, la Constitución de la República. Tú tienes que comenzar con la Constitución, modificando lo que tenés que modificar, y después toda la adecuación de la legislación secundaria que va... ¿Qué es lo que no tenemos ahora con la Constitución? Que va después, es correcto. Entonces tenés que adecuar primero la Constitución y después construir el andamiaje jurídico. Entonces no puede ser limitado en solamente decir vamos a cambiar esto y esto en la Constitución y no generar todo lo demás que viene en legislación secundaria. Entonces, si vas a cambiar la Constitución, tenés que pensar más allá y tenés que saber qué leyes son las que vas a impulsar, porque entonces no es algo que, y yo creo que si lo van a hacer ya, eso ya tiene que estar pensado. No solamente cambiar un artículo o dos o los que sean de la Constitución, sino que ver cómo vas a garantizarle la legislación secundaria, que es al final la que se ejecuta, porque la aplicación directa de la Constitución pocas veces se puede hacer. Se puede hacer, claro que sí, pero pocas veces. Siempre están incluidas en la Constitución leyes o digamos normas de carácter general que son desarrolladas en normas específicas, que son las leyes que desarrollan las normas de la Constitución. Entonces tenés que saber qué es lo que querés para cambiar X o Y artículo de la Constitución, para que todo el ABC de la legislación secundaria esté y ahí lo logres. Porque ahora tenés un montón de leyes que, como lo ha señalado la ley de enriquecimiento ilícito son y la ley del servicio civil datan de antes del 60. Es correcto, ahí está. ¿Y ustedes creen que se puede reformar el artículo que blinda la reforma de los artículos pétreos? Yo sí. Sí. Lo que sucede es que tomaría como 12 años. Es que esas cláusulas... Por eso es un proceso más largo. Es un proceso más largo. Pero eso permitiría hacer cambios sustanciales a nivel después constitucional. Por eso es que yo hablaba de cambiar el mecanismo ahora para poderlo hacer ya la siguiente El problema asamblea. es que el sistema y la forma de gobierno, que es lo que blinda realmente estos artículos de la Constitución, es lo más delicado. Incluso alguien puede venir y discutir y valorar, bueno, y sería conveniente movernos a un sistema parlamentario en lugar de un sistema presidencial. Lo que dijo Tania, de que no concibe de que cada vez que se cambie la Constitución sea a través de golpes de Estado. Hombre, todos los golpes de Estado, en todas las constituciones estaban los artículos pétreos. Y llegaron los militares y ¿cuáles artículos pétreos? Nada, pero no deberíamos de hacerlo a través de golpes. La rompen, pero no hay otra posibilidad. La rompen, si la Constitución no deja. La rompen la Constitución, arman su nuevo gobierno, toman el control a la fuerza de las armas y ya empiezan a llamarle a todos los abogados, mire, me arregla la Constitución, me deja las cláusulas pétreas para que nadie acceda al poder, que no sea yo. Sí tomaría 12 años, pero sería una forma de bypassear algo que está prohibido. Entonces, si de todas maneras lo que vas a hacer es un bypass para lograr algo que se necesita, ¿para qué esperar 12 años? No, pero yo creo que lo deberían de hacer ya y ratificarlo el año siguiente. Pero yo creo que sí se deben de dar el tiempo suficiente, porque una Constitución realmente establece los principios del pacto social. La convivencia. De convivencia, en donde no solo se puede imponer la visión de una parte. ¿Vea? Entonces, lo preocupante es que si estos cambios, al final de cuentas, van a ser hechos por la visión exclusiva de una parte, creo que vamos a retroceder en esos principios. Pero es que todas las constituciones, yo creo que siempre va a ser así. A ver, todas las constituciones tienen la visión
de una parte, sí, y que era la parte que ganó en ese momento. La parte gobernante. La parte que llegó Sí, con fuerza de las armas o política. Pero el poder estaba distribuido de otra forma. Pero la visión... No había una única visión, no. Hoy, por primera vez, hoy sí, tenemos en las instituciones del Estado Eso una es visión cierto. única. Ahora hay una... Antes había una... Sí, bueno, los pero- acuerdos de paz que fueron producto de la incorporación de visiones enfrentadas. Y hubo una reforma constitucional más o menos profunda que tuvo que ver con Pues esa. sí, pero porque los ¿Y ha gringos les dijeron fracasado? firmen y ya. No, pero no solo a los ver, gringos. en el 83, porque es que desbloquea la reelección, porque Dawison no quería que Duarte se fuera a volver a postular. No, eso ya venía O sea, desde antes. eso, No, pero esa era la- eso esa ya era venía la desde idea. antes. pero Así es. mi punto es que todas estas constituciones han tenido una sola visión y siempre ¿quién cuenta la historia? El que pierde o el que gana. Que gana. Gana. Va, entonces, Pero eso es la historia. Me voy a la pausa y luego regresamos con el análisis concluyente de los dos temas y otros que todavía se nos quedaron gravitando en nuestra agenda. Vamos a la pausa. Volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que este tema traza un eje de discusión que no solo puede verse desde el punto de vista de la funcionalidad que pueda crear para las instituciones que ustedes en su momento están mencionando. Por ahí un televidente decía también, ahí hay un tema que ha venido a ser parte de discusión hoy en día después de las elecciones, que es el tema también de la existencia del Parlamento Centroamericano también, ¿verdad? Sí. Es otro de los temas que debería también... Es que fíjate que yo siempre digo de que no ahí. deberíamos de estar ahí, y no porque no sea buena la integración o no se tenga como proyecto de unificación. Lo que sucede es que no estamos listos, estamos allí nada más votando nuestros recursos que se necesitan en este momento en el país. Costa Rica se salió y hasta que no vea claro, me imagino que Costa Rica no va a regresar. Es decir, en este momento estamos votando dinero. Cuando ya se tenga un proyecto estructurado, algo claro, concreto, vinculante, regresemos. El Parlamento Centroamericano, para el caso de El Salvador, ha servido de el área geriátrica de los políticos. Sí. Ya cuando los querías sacar y ya los mandabas para allá, automáticamente iban los presidentes. Pero la otra pregunta que ya es el elemento principal de la discusión que tenemos es si es que esta Constitución, si es que se va a reformar la Constitución, se va a hacer una nueva Constitución, ¿deberá serla una constituyente o se puede hacer una como convocatoria o tiene que ser es que la Constitución... La reforma la puedes hacer presentándola ahorita con no menos de 10 firmas de diputados, la aprueba esta asamblea y la ratifica la siguiente, que es la que va a entrar 2024-2027. Eso, con eso puedes reformar. Ok, no necesariamente tiene que es la ser... única forma de reformar. Sí. No es la única forma de reformar. Ahorita o sea, solo en la solo reforma y una nueva constitución si tiene que hacer una asamblea constituyente. No, es que bajo el mismo procedimiento vos podés reformarle el 100% de los artículos. Sí. O sea, pero es el mismo procedimiento. Es que la figura de constituyente no existe. No existe. Y solo la convocaban después del golpe de Estado. En su momento se dice que en el 83 se convocó una asamblea constituyente. Porque en el 79 hubo golpe de Estado y se formó una constituyente porque no se había roto el orden constitucional. Entonces estaba el doctor Álvaro Magaña, que era el presidente. En el 82 que se nombra él, pero lo nombra una junta revolucionaria de gobierno producto de un golpe de Estado. Por eso se construyó una nueva constitución en una asamblea constituyente, pero es que no existe, la figura no existe en la constitución. Entonces, tú querés reformar la constitución completa, bueno, mete la reforma de los cuántos artículos son, como 200 y pico de ya solo artículos. quedarían como 30 después de la reforma. Que primero tendrías que hacer la reforma del 208, creo Pregunta, que es el que dice que no puede modificar. Deberían de 92. El tema de la ampliación de los periodos legislativos y municipales a 5 años, preguntan, hablando de la Eso reforma no está en la Constitución. No necesariamente. No es constitucional. Pero pueden hacerlo, igual se pone los años creo que sí. Se puede incluir como una reforma y pones el revocatorio en cierto periodo para que no termine en el tiempo. Yo creo que los periodos están solo en la ley secundaria. Te lo dice de forma indirecta porque te dice cuando convoca a elecciones cada 5 años, dice no sé qué, el periodo presidencial. En la presidencial por ejemplo, sí. Y creo que también está, no recuerdo ahorita porque creo que, déjame ver el 131 rapidito porque creo que sí. Sí, pero creo que no. Legislativa. Creo que el tema de los periodos está en la ley secundaria nada más.
Que es en el Código Electoral. No, como no, está en la Constitución 124. Los miembros de la Asamblea Legislativa se renovarán cada 3 años. Ok. Podrán ser reelectos, sí está. Ahí Pero está. entonces ahí se tendría, no puede pasar de 3 años. No puede pasar de 3 años. Tendría que reformar la Se Constitución. tendría que tocar eso para ampliar los periodos, si es que eso es lo que se busca. Y yo sí creo en el referéndum revocatorio, porque si vos tenés un presidente que está patinando, Cualquier funcionario. hay que quitarlo. A mí me gustaría que hasta se evaluara de verdad el cambio del sistema de gobierno. ¿En qué Con el sentido? tema del parlamentarismo. Sí. ¿Sí? Es que hacer un es análisis. diferente, Sí, es diferente. Es que fíjate que lo que pasa... Crea figuras políticas No, pero es que lo con que más pasa es que- capacidades sí, es también. que lo que pasa Tú es- sabes que en España, por decirte que tiene un sistema parlamentario, el presidente de gobierno está obligado por constitución a Hacer comparecer todas las semanas al Congreso a una sesión de no me acuerdo cómo que se llama el nombre, pero es como un careo. Es un careo. Es como un careo. Fíjate que en ese tema A ya dar es una cuentas. discusión mucho más amplia, porque de hecho Juan Linz y varios autores Pero yo europeos lo analizaría. planteaban esa de presidencialismo versus parlamentarismo, y al final la conclusión a la que llegaron es que hay regímenes parlamentarios que son muy buenos y hay regímenes presidencialistas que también lo son, o sea, y ponían como el ejemplo clásico Estados Unidos, ¿verdad? Y que tiene una bicameral y toda la cuestión, que es como un sistema un poco mixto, pero al final la conclusión, dicen ellos, después de un montón de escritos y ensayos, contraensayos, dicen que el mejor sistema es el que funcione para tu país. Claro. Totalmente. Entonces, ¿verdad? Porque entonces no puedes decir que la solución es pasar del presidencialismo al parlamentarismo algo como que tal. la historia a mí ¿Me entendés? me dice, la historia de El Salvador La completa, Latinoamérica. es que el presidencialismo no es muy bueno. Latinoamérica, es que eso, Sinceramente. eso es lo que te decían, pero ahí Porque hay creas ejercicios. esas fortaleces a figuras mesiánicas con amplios poderes Eso que es no una de las quieren críticas. soltar nunca el poder, Pero el famoso caudillismo. Entonces creo que los sistemas parlamentarios tienen más control, porque al final la gente ni siquiera elige al que es presidente de un gobierno, Es que, sino que elige Es parlamentarios. que esa al discusión final es de bien cuentas. relativa, porque por ejemplo en el caso de España es una monarquía y el jefe Sí, de pero Estado es el monarquía, rey, pero el jefe de vaya Estado. adorno, es adorno. Monarquía de papel. Y te generan un problema de gobernabilidad, porque cuántas veces ha tenido España problemas de formar gobierno, porque es a través de Tienen volados que parlamentarios, formar, o te joder. quitan al presidente a medio término y viene crisis, convocan elecciones, etcétera. O sea, ¿Cómo tienen es que, sus cuestiones. cómo es que dice Nuevas Cada Ideas? país. Dice, gánense los diputados pues para que no les quiten el presidente. O sea, Pero fíjate que cada el país- tema de la gobernabilidad que tanto se ha discutido en esta última elección aquí en El Salvador no se genera en los sistemas parlamentarios, porque precisamente lo que busca el sistema parlamentario es darle gobernabilidad a quien preside Pero un si gobierno. tenés- No, pero cuando no tenés esa mayoría, tenés no, por el eso, gran pero problema siempre que te que lo formás quitan. gobierno, siempre que elegís un presidente de gobierno en un sistema parlamentario es porque tenés una mayoría detrás. Entonces podés Lo que gobernar. pasa es que, como te digo, es bien relativo, porque ¿qué es lo que pasa? Hay partidos bisagra en los sistemas parlamentarios que se mueven para un lado o Yo para veo otro y ejemplos. destituyen presidentes España, también. que Alemania, que Suecia. Han tenido momentos con problemas. Que Francia, o sea, hay muchos Sí. países que te dicen en eso cuanto al podemos tema de... decir. Han tenido Vamos momentos con problemas. Lo que pasa es que profundizar con nuestro ese país tema nos deja porque hablar. creo que tiene Hay que una tener más amplitud cultura. que nos puede llevar de alguna manera a comprender mejor la necesidad de establecer y poner a tono el Y han marco habido jurídico grandes crisis en Europa y el que pacto también social han tenido de un impacto país. con la gente. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias, Un gusto. Messi. Un Gracias placer. también a ti, Tania, y gracias, Juan. No hablamos de A lo todos y económico. cada uno de ustedes, muchísimas gracias siempre por darnos ese tiempo para poder ocuparlo y precisamente recoger los diferentes puntos de vista de nuestros panelistas y construir su propia lectura. De esa manera nos sentimos satisfechos de poder ofertarles a ustedes, como siempre, la diversidad de pensamiento frente a los temas que gravitan en nuestro país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.